Muy bien. Hoy vamos a ver lo que viene siendo Gálatas 6, del 1 al 5. Hemos estado viendo la carta de Gálatas, ya es el último capítulo. Y el capítulo 6 comienza con un nuevo tema. Entonces, así como un pequeño resumen o recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora, todo lo que viene siendo del 1 al 5 está hablando y argumentando sobre la libertad, y lo que esto implica, el uso correcto de dicha libertad y lo que se consideraría abuso de dicha libertad también. Entonces veíamos que habían dos extremos, donde uno es el legalismo, que es el despreciar la libertad y decir, ok, sí, soy libre, pero déjale agrego esto, déjale agrego esta condicionante, cuando Cristo ya nos hizo completamente libres. Y el otro extremo es el libertinaje, que es decir, como Cristo me ha hecho libre, como Él ya pagó todos mis pecados, ya hizo todo por mí, yo puedo hacer lo que sea. ¿Sí? Ambos de esos extremos obviamente son errados. Cristo y la palabra nos llama a vivir en libertad, pero esa libertad, el uso correcto es vivir sirviendo a los demás. Cuando yo tengo libertad, lo que debo hacer con esa libertad es utilizarla para el servicio de los demás, ¿sí? De la iglesia, de los que me rodean, de mi familia, ¿sí? Si estás casado, pues de tu cónyuge, si tienes hijos, de tus hijos, ¿sí? Si eres hijo de tus papás, de tus hermanos, etcétera, etcétera. Ese es el uso adecuado y correcto de la libertad. También veíamos en el capítulo, bueno, más bien en la sesión anterior, la diferencia entre el fruto de la carne y el fruto del espíritu. ¿Sí? Y estaba haciendo como un contraste claro entre las dos cosas. Y entonces Pablo exhorta a la iglesia a andar en el espíritu, ¿sí? Diciendo que el fruto debe ser producido por el mismo espíritu y es fruto que va a ser disfrutado por la iglesia. ¿Sí? El árbol da el fruto, pero el árbol no se come ese fruto. El árbol da el fruto y llega alguien que toma del fruto y lo disfruta para esa persona. ¿Sí? Entonces el fruto sí se va a ver manifestado en tu vida, va a ser algo obvio, pero es fruto que va a ser de edificación para los que te rodean. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, está como esta línea de pensamiento de no se trata de ti, no se trata de lo que tú logres, no se trata de lo que tú obtengas, se trata de lo que tú puedes aportar a los que te rodean. ¿Sí? Y esa es como la idea central y principal que ha estado por todo Gálatas. Entonces llegamos al capítulo 6. Yo le puse a ustedes espirituales, una forma irónica. Entonces cierra este argumento del capítulo 5 y en el capítulo 6 Pablo abre un nuevo tema. Esto es evidente porque comienza diciendo hermanos. Generalmente cuando Pablo usa este término de hermanos, entiendes que está abriendo o haciendo como una separación de, ok, ya dije de esto, ya hablé de esto. Ahora sí, hermanos, después de esto vamos a hablar de este otro tema. No quiere decir que sean temas desconectados uno de otro, más bien es nada más como para organizar, formalizar, que se entienda. Recordemos que uno de los puntos respecto a la predicación y la instrucción y la enseñanza es que debe ser comprensible para todos. Entonces, si la forma de hacerlo comprensible es hacer una estructura así súper ordenada y así, hazlo, qué bueno. Y ahora Pablo va a empezar a exhortar y amonestar a la iglesia respecto al cuidado de los hermanos, el considerarse mejor que los demás y la vanagloria. Entonces esta sección que vamos a ver de 5 versículos abarca estas 3 cosas. Entonces, si quieren vamos a leerlo primero y luego ya seguimos. Gálatas 6 del 1 al 5 dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Muy bien. Si me acompañan a orar. Papá, que esta palabra, esta enseñanza, esta predicación, papá, sea lo que tú quieres hablar en nuestros corazones, papá.
queremos interpretar y comprender tu palabra de la forma que tú la has escrito, con la intención que tú la has escrito, papá. Ayúdanos a tener nuestro corazón abierto, papá, nuestro oído abierto para poder recibir, papá, esta palabra, papá, y si es que llega a ofendernos, qué bueno, papá, porque entonces hay algo que sabemos que debemos cambiar, papá. Es por ti, papá, es por tu espíritu que podemos ser transformados. Ayúdanos a seguir esta línea, papá, a irnos transformando, convirtiéndonos más a ti, papá, gradualmente, pero constantemente, Señor. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces abro con la pregunta: ¿qué es ser espiritual? El mensaje de este pasaje se enfoca en el verdadero significado de qué es ser espiritual. ¿Sí? El mensaje está dirigido a aquellos que son espirituales. Si te regresas al versículo 1, dice: hermanos, a ustedes que son espirituales. Recordando un poquito el contexto de Gálatas, acuérdate que la iglesia era pues nueva dentro de lo que cabe, no tenía mucho tiempo, había mucha gente recién convertida, y también por el contexto de dónde estaba la iglesia, había mucha gente de otros lugares. Por ejemplo, había muchos judíos, y los judíos tenían mucha educación, ¿sí? O sea, tenían mucha enseñanza, eran muy cultos en cosas judías y en cosas de la palabra. Entonces los judíos tenían como esta actitud de altivez, de yo soy mejor que tú porque yo sé más, porque yo conozco más, porque yo sé leer y tú no, porque eso era algo muy común, ¿sí? Y entonces esta era una actitud que estaba ahí en la iglesia de Galacia. Entonces Pablo habla a los que son espirituales, o sea, ustedes que se dicen espirituales porque sabes mucho, porque conoces mucho, porque sabes hacer muchas cosas, porque sigues la ley al pie de la letra, lo que tú quieras. Y lo que estaba queriendo hacer Pablo era establecer una distinción, pero a la vez también decir, ustedes que se creen, no lo son. Esta no era una forma de excluir o elevar a algunos, más bien era una forma de amonestar a aquellos que, según su propio juicio, estaban creando una distinción sin bases. Estaban diciendo, yo soy mejor o tú eres peor, o fulanito es mejor que manganito, ¿sí? Estaban amonestando a estas personas. Entonces te pregunto, ahora sí te pregunto, cuando tú escuchas esta idea de fulanito es muy espiritual, ¿qué entiendes? Si yo te digo, es que Zavala es muy espiritual, ¿qué entenderías por eso? ¿Qué me dirías qué es ser espiritual? O entonces, ¿qué hace Zavala que lo hace tan espiritual que a mí no? Si los dos pues, medimos lo mismo, tenemos la misma complexión, los dos estamos morenitos, ¿cuál es la diferencia? Es pregunta, es nada más levanta tu mano si quieres participar. Chucho. Para mí espiritual sería en medio de la adversidad, en medio del problema, me mantengo ecuánime y firme a la palabra. Es decir, no es tanto que no te, bueno, sí tiene que ver con el fruto, pero es más allá de eso, porque es aquella parte que tú no ves o que los demás no ven, ¿sí? Que tú puedes estar viviendo. Ahorita pensamos en ella exactamente lo que tú puedes estar viviendo, pero en esa comunión con Dios te mantiene fuerte. Eso es lo que yo creo que es espiritual, no tanto que vean que leo, que hago muchas cosas delante de los demás como para que se noten. Okay. Ese es Tu punto de vista. Franci. ¿A qué, perdón? Explícalo. Pues el hermano Maduro, o sea, que puedas tener un mayor entendimiento sobre la palabra y entonces aplicación en tu vida. Ok. ¿No? Yo creo que en un contexto general, tal vez espiritual era el que sabía más, no el que probablemente daba frutos, sino el que
podría parecer que más que conocía la palabra. Pero tú hoy por hoy, ¿qué entenderías por decir que alguien es espiritual? O sea, tú dejando de lado el contexto de Galacia. Pues alguien que manifiesta fruto en su vida diaria, cotidiana. Yo diría que alguien que pues en la mayoría de las veces se guía más por el espíritu. La carne. ¿Ok? Entonces, sí, de hecho, muchas de las ideas de... perdón, no te vi. Es muy para allá. Yo digo que es espiritual, hay alguien que confía en Cristo para su justificación. Para Todo el contexto de ¿ok? espiritual es el que depende solo de Cristo por su justificación. Pues dijeron que espiritual es el que confía en Cristo para su justificación. Ok. Entonces, dentro de las iglesias comúnmente se maneja esta idea de espiritualidad y niveles espirituales, que usualmente están valorados dentro de algunas iglesias, no de todas. Están valorados según el tiempo que inviertas meditando o estudiando, o cuánto conoces de la palabra, o cuántos versículos te sabes de memoria, o si puedes recitar un libro entero o un capítulo entero de memoria, cuánto oras, cuánto pecas, porque a lo mejor yo no soy tan espiritual como Zavala porque peco más, y entonces pues ya baja mi nivel de espiritualidad, o no sé, o cuántas bendiciones tengo, ¿sí? Pero la palabra nos habla de una espiritualidad que realmente no tiene nada que ver con esto. O sea, realmente no se basa en cuánto hago. Se manifiesta a través de nuestro comportamiento y cuidado hacia la iglesia y quienes nos rodean. No es una luz divina que emana de nuestro ser, que es así como que, hoy leí 2 capítulos de la Biblia, me duermo y luego en la mañana me despierto levitando, así con una luz acá atrás, así, no, o sea, eso no pasa. Yo no he visto que pase. Entonces, punto aquí, ser espiritual no significa levitar. Entonces, ahora Pablo nos va a exponer cómo es una vida espiritual expresado en 2 áreas principales. La primera es con respecto a mis hermanos y la segunda es con respecto a mí mismo. Entonces, primero con respecto a mis hermanos. Esta es la primera área donde se puede evidenciar si mi vida es una espiritual, y esto habla de mi trato y cuidado de mis hermanos en la fe. Pablo da la instrucción que si algún miembro de la congregación es partícipe o es detectado en algún pecado, como miembros de un mismo cuerpo, debemos buscar la restauración de dicho hermano. Esto es lo que encuentras tú en el versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Esa es la instrucción que Pablo da a aquellos que son espirituales. Entonces ya es como un punto de comparación, ¿no? Tú que eres espiritual, cuando ves que alguien está en pecado, ¿qué haces? ¿Buscas restaurarlo? Porque eso es lo que un espiritual haría. Eso es lo que alguien espiritual haría, buscar restaurar a ese hermano que está en pecado. El griego original de restaurar es catarcido. Y básicamente es un término médico, de hecho es un término médico que se utiliza para dar a entender cómo reacomodar un hueso que estaba fracturado y salido del lugar, ¿sí? Un hueso dislocado básicamente. Entonces creo que la mayoría de aquí por experiencia sabemos que un hueso dislocado duele, ¿sí? Y duele tremendo, porque no está en un lugar que le pertenece, no está en su lugar correcto, en su posición natural, en relación con las demás partes del cuerpo. Te duele porque se te disloca este hueso de aquí, pues no debería estar así tu brazo, debería estar recto, no así un poquito doblado para acá. Entonces es doloroso. Reacomodar un hueso de nuevo en su lugar inevitablemente inflige dolor, pero es un dolor curativo, es un dolor necesario. Significa que debemos enfrentarnos incluso cuando sea doloroso, pero nuestro enfrentamiento debe apuntar a provocar un cambio de vida y corazón. O sea, cuando yo voy a confrontar a alguien que está en su pecado, mi objetivo es la restauración. O sea que, imagina que ese hermanito es un hueso dislocado, primero yo lo quiero acomodar y después quiero que sane. Entonces quiero cambiar su vida
y su corazón. ¿Por qué? Porque si está en un pecado recurrente, entonces hay algo ahí que lo está orillando a eso, ¿sí? Y hay algo que yo como iglesia no estoy haciendo. Todos somos responsables los unos de los otros, ¿sí? Todos somos responsables los unos de los otros. Si fulanito está en pecado, también es tu responsabilidad como iglesia cuidar de esa persona, ¿sí? Especialmente para aquellos que están en una posición de liderazgo, o que son llamados como más responsables de la iglesia, o sea, pastores, presbíteros, obispos, ancianos, lo que le quieras llamar. Entonces, como iglesia, somos llamados a prestar mucha atención a nuestros prójimos, de tal forma que si notamos que está fallando en algo, podamos en amor amonestarle y restaurarlo. Esa es la primera instrucción de Pablo a aquellos que son espirituales. Nuestra actitud al momento de hacer esto debe ser una de mansedumbre y delicadeza. De la forma que trataríamos una herida en nuestro cuerpo, claramente es algo que no quieres tener, es algo que te duele, pero no buscas agrandarlo o hacerlo más evidente, ¿sí? Por así decirlo, te das una quemadura en la pierna. Obviamente, pues no vas a ir. No haces eso. Nunca haces eso. ¿Qué haces? Le echo agüita, la lavo, la vendo, la cuido que no se infecte, la cuido que no se haga más grande. Si no me gusta cómo se ve, pues a lo mejor la cubro, si uso faldas, a lo mejor empiezo a usar pantalones o faldas más largas para que no se note. La trato como una herida, la trato con ese cuidado, con esa delicadeza. Y es lo mismo que como iglesia debemos hacer cuando encontramos a alguien que está en un pecado. No lo agarro y lo expongo enfrente de todos, miren, este está en pecado, sino que con delicadeza, con mansedumbre, me acerco y le digo, oye, ¿qué está pasando? O sea, necesitas ayuda, necesitas restauración. Vamos a tratarlo, vamos a trabajarlo, ¿sí? Con ayuda de Dios, con ayuda de su palabra, con ayuda del Espíritu, vamos a tratarlo, vamos a restaurarte. Y esto lo hacemos hasta que regrese al funcionamiento completo, para que el cuerpo pueda funcionar de la forma correcta. Si te rompes el dedo meñique, aunque sea un dedito así chiquito, no puedes caminar bien. No puedes, vas a estar cojeando. Y un dedito así, tienes otros 9 dedos, porque si me rompo uno no puedo caminar. Porque así es como funciona un cuerpo, ¿sí? Así es como debería funcionar un cuerpo. Si me pueden ayudar a buscar 1 Corintios 1:10, por favor. Si lo tienes, lo puedes leer. 1:10, Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Gracias. Entonces, somos llamados a estar unidos, ¿sí? Unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Si hay alguien dentro de la congregación, dentro de la iglesia, que está en pecado, esa persona se está desviando. Y esta instrucción que nos es dada a todos en la iglesia no se está cumpliendo, ¿sí? Estamos descuidando de esta instrucción. Entonces, lo primero es que como iglesia somos llamados a mirar con mucha atención a todos los que nos rodean y, de ser necesario, buscar la restauración de aquella persona que pueda necesitar. Lutero decía, los pastores y ministros deben, por supuesto, reprender a los caídos, pero cuando ven que los caídos se arrepienten, deben controlarlos, excusando la falta lo mejor que puedan. O sea que me acerco contigo que estás en pecado, te reprendo, te amonesto con la palabra, te digo, este es tu error, necesitas corregirlo. Pero una vez que veo que estás arrepentido, no voy y te echo más tierra, sino que ¿qué hago? Ok, vamos a levantarnos, no te preocupes, todos nos equivocamos, todos pecamos, todos tenemos esa inclinación, nadie es perfecto, solo Cristo es perfecto, y puedes descansar en que Cristo ya te justificó. O sea, este pecado no cambia tu relación con Dios, pero hay que corregirlo. Si me llevan a buscar 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8.
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nuevamente, cito a Lutero, dice: si ves a un hermano abatido por un pecado que ha cometido, corre hacia él, extiende tu mano hacia él, consuélalo con el evangelio y abrázalo como a una madre. Entonces, quiero que prestes mucha atención a el cómo se debe hacer. En ningún momento somos llamados a imponer, a tomar una actitud autoritaria, a tomar una actitud agresiva. Somos llamados a tomar una actitud de preocupación, de humildad, de mansedumbre, de delicadeza. Entonces, en palabras diferentes, si lo queremos resumir de alguna forma, Pablo llama a la iglesia diciendo: si eres tan espiritual, muestra tu espiritualidad actuando responsablemente y con amor con tus hermanos y hermanas caídas. Esa es la primera instrucción de Pablo. Aparte de la restauración, Pablo también habla de una iglesia unida que soporta los pesares y dolencias de todos aquellos que la conforman. Entonces, de hecho es algo de lo que estaba mencionando Zavala. Las cargas pueden ser cosas sencillas, así como ayudar con la crianza de un niño. Algo que hemos visto mucho es esta parte donde los niños que están dentro de la iglesia deben tener relación con los de la iglesia, ¿sí? O sea que si, por ejemplo, está Aria, ¿no? Aria tiene relación con Zavala, tiene relación con Liz, tiene relación con mis papás, ¿sí? Y es correcto, eso es bueno. ¿Por qué? Porque el niño está viendo a aquellos que son mayores que él, y eso ayuda al niño a decir: ok, o sea, así es como se ve un adulto cristiano, así es como yo en algún punto debo verme, ¿sí? Eso, la palabra, el discipulado, el evangelismo, la crianza, todo en conjunto va a hacer que ese niño vaya por ese camino correcto, ¿sí? Entonces puede ser algo sencillo como eso, algo sencillo como: ayúdame a lavar mi carro, ayúdame a podar mi jardín, ¿sí? Ayúdame a pintar una pared, es que es un jalezote, ayúdame a limpiar, ¿sí? Cosas sencillas. O pueden abarcar cosas más pesadas, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, ¿sí? Realmente no hay una solución a eso. Entonces lo más que puedes hacer tú es acercarte con esa persona y llorar con ella, y dolerte con ella, ¿sí? Y sufrir con ella. Y eso somos llamados a hacer. Romanos 12:15 dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Eso somos llamados a hacer. Gózate con el que se goza cuando tengo un logro, cuando consigo un trabajo, cuando me aceptaron el crédito o me lo aprobaron, cuando pude sacar el carro. Qué bien, gloria a Dios, ¿sí? Cuando perdí algo, cuando estoy sufriendo, cuando se me quemó mi casa, voy a llorar contigo, ¿sí? Porque me duele que te haya pasado eso. Calvino decía: no debemos consentir o pasar por alto los pecados por los cuales nuestros hermanos son presionados u oprimidos, sino aliviarlos, lo cual solo puede ser hecho por una corrección suave y amorosa. Y Timothy Keller dice: un cristiano debe escuchar y entender, y física, emocional y espiritualmente llevar parte de la carga con la otra persona. Un punto súper importante que está aquí es: tú no puedes cumplir con esto si no tienes relación con los que están dentro de la iglesia. Tú no puedes cumplir con